Amigos, ya vieron ustedes en sus pantallas, la hora está llegando. El hermano Leo Encarnación, como de costumbre, prepara para todos ustedes un importante devocional. Leo, como siempre, hermano querido. Bien, gracias por la oportunidad y vamos a hacer una oración, a darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitir esta hora. Siempre hablando de la figura central del Evangelio, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y gracias, Señor, te damos por permitirnos compartir con los amigos esta palabra de Dios. Pues al inicio que vamos a hablar de las cartas, o sea, de las cartas juaninas, hablar del apóstol Juan, no de Juan el presbítero, ni Juan el bautizador, de Juan el Bautista, como lo conocemos, los que han escuchado la palabra, sino de Juan el evangelista, como él se hacía llamar, el discípulo amado, porque de los apóstoles él fue el más joven, o sea, tenía aproximadamente 18 a 19 años cuando comenzó a andar con el Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo le da la categoría de apóstol, o sea, de mensajero, de administrador de la palabra, y era uno de los que andaba siempre con el apóstol Pedro. Y esta carta, que fue escrita para un público, para un pueblo cristiano, esta carta la escribió en Éfeso en el año 70, 100 de la era cristiana, o 85 y 100. Pero el hecho es que él parte de Palestina, parte a la ciudad de Éfeso, que puede ser que esta carta la escriba, o las cartas, porque Juan tiene aquí 5 tratados o 5 prólogos, y tiene aquí 3 epístolas que son muy importantes, que son primera, segunda y tercera de Juan, pero son muy poquito el contenido, pero un contenido precioso, porque él se le está escribiendo a un pueblo que somos nosotros. Recuérdate que estas personas edificaron y nosotros edificamos, como el Señor habla en Juan capítulo 12 en su carta, hablando en el versículo 49 y 50, que Él no vino a hablar de Él vino a hablar del Padre. Y eso hacemos nosotros. Por eso cuando leemos aquí esta carta, lo maravilloso de esto, fíjense cuando Él dice aquí, lo que era desde el principio, se está refiriendo al Génesis. Entonces dice aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Y se está refiriendo ahí al principio de la historia, el principio de la humanidad, el principio de la creación, el principio de todo. Él lo cita ahí, porque él está hablando del verbo, pero si nos vamos al texto original dice logos, que significa conocimiento, significa la representación de nuestro Dios, como Él sabe todas las cosas. En otra traducción aparece la palabra, pero tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de los judíos, o en los primeros siglos, no se hablaba el término femenino, sino el masculino. Por eso es cuando en alguna traducción aparece la palabra, pero es el logo. En los textos originales aparece el logo, que significa conocimiento. Y este verbo de vida, ¿a qué vida se refiere él? Nuestra vida terrenal. Nosotros aquí tenemos la vida que es contada, y el Salmo lo dice claro, el Salmo 89, 10, que la edad del hombre fue reducida a 70 años, y los más robustos con dificultad llegan a 80, con dificultad. Entonces nosotros estamos en un tiempo que tiene caducidad, perdemos partículas a través de las edades que vamos cumpliendo, los años nos van dejando huellas, rastro, y así tampoco temperamos cuando estamos predicando el Evangelio. Aquí, como dice el Señor, Él no vino a hablar de Él, vino a hablar lo que su Padre le mandó a decir. Esto es una cursiva añadida, porque tenemos que irnos a leerlo directamente en Juan 12, 49, 50. Entonces, esta palabra que nosotros predicamos, tenemos que tomar en cuenta
que no es mía, sino que la Sagrada Escritura, estos hombres que fueron inspirados, escriben para que tú, como tú y como yo, amados hermanos, puedan tomar reflexión. Porque esta carta habla plenamente lo que es el amor de Dios. Ahí Juan hace un despliegue, habla abiertamente con ese amor. A él le decían el discípulo amado. De hecho, cuando hay un cuadro que han especulado, el cuadro o la pintura que está en un mural. La Santa Cena, el cuadro de la Santa Cena. Exacto, ese que está recortado del Señor Jesucristo, ese es el apóstol que nosotros conocemos como el apóstol Juan, del que estamos hablando ahora mismo, que habla del amor. Y nosotros tenemos siempre que hablar de la vida, esta vida, porque esta vida fue manifestada y él la vio, porque la mejor historia, ¿cuál es? La que usted vive. Él vivió, él anduvo con el verbo de vida, él anduvo con el que es dueño del tiempo. Nosotros no somos dueños del tiempo, él es dueño del tiempo y el tiempo lo maneja él como él quiera. Por eso es que la palabra dice, para mí, para él, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y tenemos que tener en cuenta siempre que prestar atención, tener oído, porque dice Romanos 10, su versículo 17, dice, la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que oír la palabra para algún día ese Dios que es misericordioso, que es un caballero, que después de tantas veces que nos habló a través de los profetas, en los postreros días o en los postreros tiempos, no ha hablado ¿por quién? Por este que está mentando Juan aquí, el Señor Jesucristo. Es bien claro. Y seguimos esa lectura y dice, bueno, y aquí dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. ¿Y cómo se manifestó la vida a nosotros? Se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a proclamar, vamos a resaltar su nombre, el unigénito, el único que es suficiente, porque no necesitamos otro más para ser salvos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ese Señor que predicamos y lo vamos a seguir predicando, no maquillando las cosas, porque nos encanta que no hablen de un evangelio de prosperidad, no hablen que nos va a ir bien, que vamos a viajar. No, nosotros te hablamos la verdad, porque si nos salimos del marco de lo que dicen las Sagradas Escrituras, entonces vamos a tener problemas. Dice la palabra, si le añades o le quitas, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito serás si le añade a la palabra. Entonces este Señor que nosotros predicamos, yo no le estoy predicando por mis ideas, yo le estoy leyendo el texto para que tú escuches esta epístola universal. ¿Por qué son cartas universales? Porque hasta la era se está predicando ese evangelio, estas epístolas, que su finalidad eran a iglesias, porque sabemos que Pablo escribió en Éfeso, llevó carta a Éfeso, pero estas cartas, que eran cartas seculares, ¿por qué? Eran circulares porque llegaban de una iglesia a otra, que las primeras iglesias se fundan en casas, donde hay 2 o 3 o 4 personas, cuando se habla de lo mismo, o se está dando una doctrina, porque estos espíritus, estos diálogos se transferían de unos a otros, o el que nos está dando esas detalles a través de las escrituras, lo seguimos multiplicando o replicando lo que es la palabra de Dios. Y le pedimos cada día a los hermanos, lo hacemos con amor, como él detalla aquí en esta carta, en este prólogo, que tengamos amor. Miren, aquí hay personas en el estudio y yo les pido también que pues, presten atención. Pues quizás dirán, bueno, pues él está hablando del evangelio, quizás está diciendo lo que está diciendo. Bueno, pero por lo menos el Señor no quiere profesionales. El día que
venga la salvación, cuando Él llegue como ladrón en la noche, Él no me va a pedir a mi grado universitario. A mi Señor no le interesa eso, porque Él es el dueño del conocimiento. Cuando Él se presenta, que Juan lo presenta aquí, dice Logos, el verbo de vida. Y esa vida se manifestó al hombre, y el hombre no ha temperado nunca al llamado, sigue con su terquedad. Y hasta ahora sigue las situaciones. Vemos a estos filósofos del postmodernismo que le han puesto al tiempo nombre, como lo escribe Bauman o Batman o Bauman, este señor que habla de la generación líquida. Y tenemos que tener claro siempre que aquí hay un Señor que está siempre atento y nos ama, y le pedimos todos los días por los demás que nos ayude cada día para que nosotros podamos tener un acercamiento a Él. Le damos gracias en este momento porque Él ha permitido su palabra, y le vamos a dar gracias a los que están aquí, a mi hermano Robert, pero también que mañana, si no nos pueden ver por aquí, entonces sintonicen el canal mañana en Telediario RD a las 9 de la mañana, en tu canal 16 o el 24, para que vea la continuación de este mensaje que estamos transmitiendo. También nos pueden ver por las redes sociales, y si Dios quiere, Isaac va a ponerle sus valiosos oficios para que nosotros lo podamos subir por el canal de YouTube. Dios le bendiga, Dios se le guarde, Dios le bendiga. Hasta luego. Excelente, Leo, hermano querido, como siempre, las gracias a ti por poder compartir con todos nosotros este interesante mensaje, con el compromiso nosotros de reencontrarnos con todos ustedes en esta N16. Como bien decía el hermano Leo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima en su telediario.